A esta hora, el contacto de Hora 13 de Radio SBS es con Blaudín Vega, un activista chileno en Australia. Blaudín, muy buenas tardes y bienvenido. Buenos días o buenas tardes, a ver. Bueno, sabemos que tú conociste personalmente a Fidel Castro. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, en qué circunstancias. Yo vi a Fidel cuando tenía alrededor de 12 años, cuando estuve en Chile, y lo vi a una distancia relativamente cerca de unos 50 metros. Y para mí Fidel desde entonces ha sido una figura que me ha enseñado un montón de cosas. Me ha enseñado sobre todo mi latinoamericanismo, eso es lo que me ha enseñado él. Y para mí es básicamente mi profesor. En aquel entonces yo estaba trabajando para el Sindicato de la Construcción, en la CFMU, y en mayo del 90 el sindicato fue invitado para participar en los 100 años del 1 de mayo. Sí. A mí me dijeron, Blaudín, mira, nos invitaron, quisiera ir, y yo dije, obviamente, que me gustaría ir mucho. Me dijeron, bien, no te podemos pagar el pasaje, tú tienes que sacar tus vacaciones, etcétera, etcétera. Y dije, ningún problema. Llegué a Cuba el día anterior del 1 de mayo y al día siguiente, obviamente, esto fue la marcha de la Plaza de la Revolución. Y marchó Cuba, en aquel entonces La Habana tenía 5 millones de habitantes o 4 millones de habitantes. ¿De qué año estamos hablando? 1990. Ujú. Y en la Plaza de la Revolución marcharon 1 millón de personas. No sé si tú tienes algún concepto de 1 millón de personas. Para mí eso fue una ola de gente que marchaba, no sé por cuánto tiempo, pero un millón de personas es una cosa así tremenda. Y ahí nuevamente vi a Fidel también, más o menos, como a unos 30 metros, un poquito más cerca esta vez. Te digo que antes de subir a la plataforma donde estaba Fidel y otro dirigente de la revolución, no revisaron por todas partes, sí, pero revisaron por todas partes. Y nuevamente lo vi ahí a unos 30 metros. Y para mí, nuevamente, como te digo, una experiencia tremenda, verlo así, de cerca. Claro. En la tarde, hay una foto que tengo por ahí, seguramente te la voy a mandar para que veas la cercanía y el tiempo que estuve con él. En la tarde nos dijeron, después de este evento, de esta marcha, nos dijeron, no coman en el hotel donde estábamos, había un montón de delegaciones de todo el mundo, porque vamos a ir a un encuentro, nos dijeron. Un encuentro en el Palacio de las Convenciones. Todo el mundo venía bajando, dijeron algún encuentro, y todo el mundo venía bajando con su mejor speech. Yo había llevado unas pilchitas por ahí, lo mejor que tengo, en caso de que me iba a reunir, que me fuera a reunir con algún dirigente de la construcción allá y me iba a poner mi mejor speech. Pero esa tarde dije, sí, no va, es un encuentro nada más. Pero todo el mundo venía bajando con su mejor speech y dije, wow, ¿qué pasa aquí? Llegamos al Palacio de las Convenciones y había, nuevamente nos revisan, esta vez con perros, nos revisan pero todo. Dije, interesante, esto seguramente Raúl vendrá saludando, una cosa así. En aquel entonces la Unión Soviética estaba aún presente, las condiciones económicas en Cuba eran buenas. Te puedo decir que ahí había una cantidad de comida, así, pero un poco exagerado desde mi punto de vista. Había una cantidad de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cerveza, etcétera. También en cantidades enormes. ¿Pero crees que solamente era, digamos, esos banquetes eran para las personas que estaban participando del evento? ¿O Claro. cuando piensas puedes proyectar eso hacia el resto de la comunidad de la isla, hacia el resto de los cubanos? No, bueno, las condiciones económicas en la isla estaban buenas, pero ese evento fue para los invitados a celebrar los 100 años del 1 de mayo. Y yo mirando por aquí, mirando por allá, y de repente se escucha un clamor así, ¡ah! Así que el Palacio de Convenciones es relativamente grande, y se escucha un clamor así, ¡ah! ¿Qué onda? Digo. Y me acerco, y ahí estaba Fidel. Se armó una fila para saludarlo, y me tocó a mí. Le digo, camarada Fidel Castro, le traigo un saludo de la gente de la construcción, etcétera, etcétera, etcétera.
Y él me dice, mira, él me dice, ¿y has vuelto a tu patria? Me dice. Así me pregunta él. Y le digo, soy chileno, trabajando en Australia. Y me dice, ¿has vuelto a tu patria? Y yo le digo, no. Y me hace así. Como queriendo decir, ¿qué coño perdón, qué estás haciendo yo en Australia desde tu patria a revolver el gallinero? Con él había un guardaespaldas. Yo mido 1,80 m. Fidel es más o menos de mi misma estatura, pero con él tenía un guardaespaldas, no te puedo mentir, que era una cabeza más grande, más alta que nosotros. Y él estaba así mirando, así, escaneando lo que estaba ocurriendo en este salón. Y eso fue 15 segundos, 20 segundos al máximo. Y en el Palacio de las Convenciones, adentro hacía un frío así, pero un frío tremendo. La Habana es cálida, sí, húmeda, pero adentro hacía un frío tremendo. No era aire acondicionado que tenían ahí, eran refrigeradores. Entonces uno tenía que salir afuera un rato y para calentarse nuevamente. Yo estaba ahí con una cerveza. Yo había tenido una amistad muy cercana, o una relación muy cercana con la gente de la CTC. Habían dos compañeros de la CTC, es el equivalente de la ICTU australiana, que estaban pendientes de mí, y mi compañera en aquel entonces, que era un estudiante universitario. Y yo jodiéndole, porque Fidel se va a otro lugar, a una sala un poco más chica, donde él empieza a llevar las delegaciones, porque a él le interesa conocer a más las delegaciones. Entonces yo me di cuenta de eso y a los compañeros de la CTC lo empiezo a joder. Oye, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto? Nosotros vinimos de allá, de tan lejos, y Fidel no nos quiere ver. Pero Blaudi, no es nada lo que podemos hacer nosotros. Fidel es la persona que va a llamar a las delegaciones. Y yo estaba afuera y de repente veo correr a los compañeros de la CTC. Así. Uno para allá, otro para allá, ¡pum! Y me buscan. Blaudi, ¿qué pasa? Fidel se quiere reunir con ustedes. Y en nuestra delegación había un camarada de Newcastle y un camarada de Melbourne, del sindicato de telecomunicaciones. Y yo los traigo, entonces le digo, vamos, que Fidel se quiere reunir con nosotros. Entramos a este salón más chico, nuevamente, más comida, más bebidas. Y los compañeros que están a cargo de la seguridad nos dicen, ustedes van a llegar a ese puesto y ustedes no se van a mover de ese puesto. Si Fidel quiere venirlo a ver, él va a venir, pero ustedes no se muevan de esa posición. Y no indicaron una posición. Yo estaba recién trabajando en los sindicatos, Uno de los compañeros, un escocés, tenía mucho más tiempo en el movimiento sindical. Y yo le digo a él, para que no todos nos acerquemos y empecemos a hablar con él, porque tú no te haces cargo de ese papel, de presentarnos, etcétera, etcétera. Este era un escocés de tez blanca, sí, pero más blanca que un papel blanco. Y cuando le digo eso, empieza a sudar, mujer, y se empieza a poner de todos colores, le empieza a transpirar. Y me dice, Blaudi, ¿qué le voy a decir? No sé, pues hombre, tú dile algo, ¿cómo no va a hacer? Ese hombre estaba con un pánico tremendo. Y Fidel se acerca a nosotros. Y ahí estuvimos conversando, como te digo, posiblemente unos 5 minutos. ¿Quién eres tú? ¿Qué piensas allá? ¿Qué estás haciendo en lo tuyo? ¿Qué pasa con el pueblo de origen? Que fue una de las preguntas que hizo, y le regalamos una moneda en aquel entonces, creo que estaban las monedas de $2, me parece. Con la figura del aborigen. Y eso fue, ¿me entiendes? Sí. Una emoción, tú te puedes imaginar. Una emoción así que medio, no sé, pero una cosa increíble estar con él, en la presencia de él. Claro, además me imagino, sobre todo porque ha sido la figura, digamos, de los movimientos izquierdistas, de los partidos de izquierda, casi la figura. Claro que sí, una cosa increíble. Aparte de que es una recomendación, si es que puedo pasar una recomendación, aparte de que Cuba es hermosa, geográficamente es hermosa la ciudad, el pueblo, ¿me entiendes? Geográficamente, las grandes playas, las palmeras, el color del mar,
La gente es un pueblo digno, un pueblo digno, una cosa que no tenemos el resto de en nuestros países, porque eso le ha entregado Fidel, una dignidad del ser humano, ¿me entiendes? ¿Tú vislumbras, tú ves de pronto algún cambio? Bueno, ya sabemos que cambios económicos se están produciendo en Cuba. ¿Prevés que puedan suceder cambios políticos en términos de que se pueda abrir la baraja política a un sistema democrático en Cuba? Mira, cuando hablamos de democracia hay que ser muy cuidadoso cuando hablamos del término de democracia. El término de democracia fue inventado por los griegos, donde solamente votaban, ¿quiénes? Las personas que tenían propiedades. No, las mujeres no votaban, los esclavos no votaban. Entonces ese término de democracia hay que usarlo con mucho cuidado. Los cubanos han determinado una clase de democracia, una democracia que a ellos les funciona. El 98%, mira esto, el 98% de la población vota. El 92% vota por el partido, el otro 6% no vota. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de democracia. La democracia en Norteamérica, hay que ser millonario para entrar, para estar en las elecciones. Aquí en Australia, ¿qué clase de democracia hablamos? ¿Me entiendes? Y una democracia, el término de democracia es muy amplio. Es muy amplio, Blautín, pero otros dirían de todas maneras que a lo mejor modernizar, digamos, el sistema político en Cuba para que le abra de todas maneras posibilidades a la gente que de pronto piensa distinto, porque no olvidemos que eso realmente, digamos, dentro de todas las sociedades siempre hay gente que disiente. Sí, de acuerdo, ¿no? Sí, eso no hay problema. Lo que tenemos que ver si esta clase de democracia que los cubanos han llevado a cabo, que los cubanos promueven, si esa clase de democracia les funciona a ellos, adelante. Si fuera tan horrendo, mira, si fuera tan horrendo la dictadura, entre comillas, castrista, si fuera tan horrendo, ¿por qué el pueblo cubano no se levanta? ¿Por qué están los militares encima de ellos, así con las balas, apuntando? No, porque esa democracia a ellos les funciona. Pero bueno, alguien te diría que a los disidentes los encarcelan. También, nuevamente, ¿qué clase de cárceles tienen en Cuba? Eso tenemos que definir, ¿qué clase de cárcel tienen en Cuba? Básicamente sin rejas. O sea, ¿tú crees que en una cárcel la gente puede entrar y salir con libertad? Hasta cierto punto. Obviamente, si no has cometido algún crimen horrendo, obviamente no. Pero de eso se trata, de darnos más oportunidad al ser humano para crecer plenamente. Si de eso se trata el socialismo, de darle justicia social a todo el mundo, ¿me entiendes? Justicia social donde todo el mundo tenga los mismos derechos a educarse, a tener una salud, un trabajo, una casa, un pan para llevarse a la boca. En nuestros países, en cualquiera de nuestros países de Latinoamérica no tenemos eso. Esas 5 cosas básicas que el pueblo cubano ha conseguido. ¿Qué podemos hacer si nos falta comida? Podemos pensar en, qué sé yo, en Picasso. Podemos pensar en las grandes filosofías. Podemos pensar en los grandes músicos. No, porque nuestra problemática inmediata es cómo comemos, cómo alimentamos a nuestra gente. Pero si esos problemas están resueltos, nos da el tiempo para escuchar buena música, para poder apreciar una buena pintura, para leer un buen libro. Cosas que nos vayan mejorando como ser humano. Esa es mi posición de todas maneras, ¿no? Eso es como yo lo veo. Bueno, es Blautín Vega, activista, residente en Sydney. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13. Oye, sí, pero es triste, definitivamente es triste, porque nos ha dejado, como he dicho, un gigante, se nos ha ido un gigante. Aunque en los últimos tiempos a lo mejor ya no coordinaba mucho su idea, pero de todas maneras, es un ejemplo no solamente para nosotros, sino para todo el mundo pobre, para todo el mundo humilde. Blautín, cuando tú decías que te enseñó latinoamericanidad, ¿qué significa? ¿Qué quieres decir con esto? Que yo soy consciente de dónde he nacido, que soy consciente de los mayas, de que soy consciente de los aztecas, que soy consciente de los incas, que soy consciente de mi pueblo mapuche, que soy consciente de eso. Que en aquel entonces, antes de los españoles que llegaran
a nuestra América, existían civilizaciones tremendas, sí, pero tremendas, ¿entiendes? Entonces de eso soy consciente, que nuestro punto de vista, como latinoamericano, hacia el mundo, hay que respetarlo. Y eso es lo que me da una fuerza tremenda a mí, saber y estar consciente de aquello, que somos latinoamericanos, que somos especiales, que recibimos a gente de todas partes del mundo. En estas últimas décadas hemos tenido que salir por la brutalidad. En Argentina se habla de 40.000 hombres muertos. En Colombia, 250.000 de gente muerta porque pensamos diferente. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Alguien va a gritar? Alguien tiene que gritar por estos muertos. En mi Chile se habla de casi 400.000 personas. ¿Por qué esa brutalidad? Por el hecho de pensar diferente. ¿Por qué se nos mata? ¿Por qué se nos mete en cárceles? ¿Por qué se nos tortura? Por pensar diferente, por pensar en un mundo mejor. Esa es nuestra guía, ¿me entiendes? Por eso nosotros empujamos, por eso nosotros gritamos, por una justicia social donde los recursos naturales de cada país sean repartidos equitativamente dentro de las sociedades donde vivimos. No que se le regalen al imperio. Casi nos abrimos de pierna cuando nos nombran a los yanquis, y los yanquis vienen y se nos roban todos nuestros recursos naturales. Y nuestras élites políticas no hacen absolutamente nada. En Chile, 1/3 de la población vive en condiciones extremas, así pero extremas. El 10% de la población en Colombia, por ejemplo, el 10% de la población en Colombia no tiene dónde dormir una noche. Esas son figuras así, pero escalofriantes, y nadie reclama, nadie grita. Tenemos que gritar, tenemos que ser conscientes de lo que ocurre en nuestra propia tierra. Creo yo, en mi opinión, mi modesta opinión. Blaudí, muchísimas gracias por compartirla Bien, con nosotros. bien, un abrazo.